privilegio de estar en esta hora, en este lugar, en este día, compartiendo parte de lo que ya el Señor me ha enseñado y ha dispuesto para su congregación. En esta hora me siento muy afortunado, me siento muy bendecido, me siento muy respaldado y ayudado por el Señor debido a su amor y a su misericordia que ha tenido conmigo. Amén. En esta hora, escuela dominical, vamos a hacer una escuela. Amén. Vamos a estudiar un poco. Quienes no trajeron Biblia, por favor les recomiendo que se sitúe al lado de alguien que sí haya traído Biblia, ya que vamos a leer y vamos a aprender en esta mañana. Amén. Y vamos a ubicarnos, a ver la hora para saber dónde estoy, 11:45. Vamos a ubicarnos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Amén. Y vamos a leer los del capítulo 18, del versículo 1 al versículo 37. Amén. Vamos a leer, dije que vamos a leer, que se ponga al lado de alguien con Biblia. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que le quiera hacer reverencia a la palabra poniéndose de pie puede hacerlo. El que no, también puede hacerlo. Aquí no estamos obligados, pero si se para mejor. Amén. Dice como título el reinado de Ezequías. Y dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Usted se pregunta, ¿por qué Moisés hizo una serpiente de bronce? Ya vamos a estudiarlo más adelante. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni pues, ni antes de él, ni después, ni antes de él, hubo otro hombre como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Vamos a poner una pausa ahí hasta el versículo 8. Dice la palabra, pueden sentarse, que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Para este tiempo, recordemos que después de la muerte de Salomón, hubo una especie de separación entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba conformado por el reino llamado de Israel, quien era el rey en ese momento de Acaz, ¿quién? Oseas. Y en el reino del sur, antes de Acaz, de Ezequías, estaba su padre Acaz, ¿correcto? Que
Luego de Acaz fallecer, empieza a reinar Ezequías. Entonces, para ubicarnos en el contexto histórico, en el reino del norte estaba Israel reinando Oseas, y en el reino del sur estaba Judá reinado por Ezequías. Amén. Pero cuando entra Ezequías a su reinado, está sucediendo algo históricamente con el reino del norte, con el reino de Israel. Y es que 3 años de tomar el poder Ezequías, el rey Ezequías, los ejércitos asirios tomaron Samaria. Y 3 años luego de esto, el reino del norte fue conquistado. Entonces, ¿en qué panorama tenemos? Tenemos a Ezequías, rey de Judá, y hasta los momentos tenemos al reino del norte, a Israel, siendo sitiado y conquistado por los ejércitos asirios. Amén. El triste destino del reino del norte para Ezequías fue una lección valiosa, porque vio de primera mano por lo que pasaba cuando el pueblo de Dios desobedecía los estatutos de Dios, cuando rechazaban a Dios, a su palabra, y adoraban a otros dioses. En eso se encontraba el reino del norte. Reinó en Jerusalén 29 años y la palabra lo describe como uno de los mejores reyes de Judá. Amén. Porque tuvo un reinado largo y bendecido en su mayoría, a pesar de que su sucesor fue su padre Acaz, quien fue descrito como uno de los peores reyes de Judá por cosas. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altares, pudimos haber leído, los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él. Todos los reyes de Judá, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías fue en Judá uno de los reformadores más celosos. Incluso prohibió la alabanza en los lugares altos. Estos eran altares que se habían fabricado, que se habían hecho para sacrificios y se habían hecho populares conforme ya lo deseaba cada adorador y no según la dirección de nuestro Señor. Así que Dios nunca estuvo contento con esta práctica, pero ninguno de los otros reyes anteriores que le presidían a Ezequías tuvo el valor de hacer, y Ezequías lo hizo. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Números, el libro de Números describe como durante un tiempo la nación, amén, estuvo bajo una plaga de serpientes. Y Moisés hizo esta serpiente de bronce para que cuando fuera atacada el pueblo, la persona, por las venenos de la serpiente, ellos pudieran mirar a la serpiente y puedan ser sanados, puedan ser salvados del veneno de la misma. La afirmación en Segunda de Reyes nos dice que en particular esta serpiente de bronce
había sido preservada durante 800 años desde Moisés hasta ese tiempo de Ezequías. Y fue llegada a ser adorada como un ídolo y le quemaban incienso. Ya habían transformado el propósito por la cual esta serpiente, esta escultura había sido hecha por órdenes de Moisés. Ezequías la hizo pedazos, y puso fin a la adoración idólatra de este objeto. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, el apóstol hace una semejanza de esta serpiente. Vamos a leerlo, vamos al libro de Juan 3, 14. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, y como Moisés, hablando Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo estaba hablando de que como esa serpiente fue levantada en ese momento, así era necesario que el Hijo del Hombre se levantara para que todo aquel que volteara su mirada, como en aquel momento el pueblo de Israel volteaba su mirada a la serpiente y era sanada, en este momento aquí hablando Cristo, haciéndose entender de que todo aquel que volteara su mirada a él se salvara y fuera, amén, inscrito en el libro de la vida. La serpiente fue un símbolo levantado por Moisés siguiendo órdenes divinas cuando los israelitas sufrieron el castigo de una plaga de serpientes que los mordían en el desierto. Consistía en una serpiente ardiente puesta sobre un asta, y aquellos que eran mordidos debían mirar a ella y así vivirían. Amén. Y como objetivo de esto, trayéndolo al tiempo de Cristo, que la salvación viene por creer en el Señor y poner nuestra mirada en Él, rendirnos por completo a Él y confesarlo como nuestro Señor y nuestro Dios. Al mismo tiempo nos preguntamos cómo el hombre pudo haber tomado algo tan bueno y haberlo convertido en un ídolo. Amén. Y por tanto, Ezequías tomó la decisión, tomó la reforma de destruir esta serpiente. Y vamos a tomar algunos ejemplos. Si la cruz donde nuestro Señor hubiera sido preservada hasta los momentos, ¿qué estaría pasando? Si los católicos o otras denominaciones adoran la cruz y todos sus templos están llenos de cruces, de imágenes de las cruces, imagínense que estuviera preservada la cruz donde Cristo fue crucificado. ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estarían haciendo si las vestiduras por las cuales el Señor Jesucristo fue crucificado o fue puesto en el sepulcro estuvieran preservadas hasta ahora? ¿Qué estarían haciendo? Si por allí dice que se tiene el manto del Señor y lo tienen por allá en un templo, en una cápsula de cristal blindada, llena de oro, forrada de oro, imagínense, como un siglo. Gloria al Señor. Debemos estar atentos, conscientes, y debemos estar en guardia, ser reformistas y ser radicales contra cualquier idolatría en esta actualidad, ya que silenciosamente y sutilmente hay símbolos de idolatría
idolatría a la cual estamos o están adorando los hijos de Dios. Llámense artistas, llámense influencers, llámense predicadores, llámense conferencistas, llámense la elocuencia humana, el predicador que se sube y hace reír a la congregación o el que mejor habla. Ídolos de costumbres y hábitos, siempre creando la manera de convertir algo que viene de Dios y proviene de Dios en ídolos. Ahora, ¿qué significa Nehushtan? Nehushtan significa pedazo de latón, y fue una manera del rey Ezequías restar importancia a esa figura, a esa serpiente de bronce que había sido preservada desde Moisés hasta el momento. Y tal fue el veneno de la idolatría israelita que por la mordida de la misma serpiente de bronce fue peor el remedio que la enfermedad, como dicen por ahí. Más adelante se convirtió en ídolo después de que Moisés eso cumplió su propósito. Los israelitas la convirtieron en ídolo y fue peor el remedio que la enfermedad. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá. Ezequías fue el único en su pasión y su confianza personal en Dios. Esto considerando que su padre Acaz, vamos a 2 de Reyes capítulo 16, fue uno de los peores reyes de Judá. 2 de Reyes 16. Eso está del 2 al versículo 20, pero vamos a leer los primeros 3. El versículo 2 nada más es suficiente. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Vamos a leer el 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún así hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Trajo a la nación las prácticas y las costumbres de las naciones que el Señor había echado fuera. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén. Ezequías, rey de Judá, hijo del rey Acaz, rey de Judá. Es un contraste totalmente contrario a lo que fue su padre, a lo que fue él. Sin embargo, esto tiene un significado. ¿Y por qué un hombre como Ezequías, habiendo visto el ejemplo de su padre, fue tan recto ante los ojos del Señor? Y es que la diferencia está en la consejería que estaba recibiendo Ezequías, quien para ese entonces su consejero y el sacerdote también de Judá era el profeta Isaías. Amén. Los logros, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, debido a la fiel confianza de Ezequías en Jehová. Dios lo bendijo en todo y cumplió con una promesa ya en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 al 4 que le hizo a David, que no habría varón que viniera de él que reinara sobre Israel. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Recordemos que estamos en un contexto histórico donde Asiria está situando las naciones y viene de conquistar muchas más, donde está tomando poder, donde está tomando territorio. Amén.
En este tiempo Asiria fue lo suficientemente poderosa para derrotar el reino de Israel del norte. Sin embargo, el reino de Judá se mantuvo fuerte porque Dios bendijo al confiado y obediente rey. Se quitó ese yugo, se quitó la subyugación y el tributo que su padre Acaz se había sometido perversamente a sus enemigos, y retomó esta totalmente, independientemente soberanía que Dios había establecido sobre la casa de David. Dio también a los filisteos. Ezequías también encontró éxito en subyugar a los agresivos vecinos de Israel y trabajó por una Judá fuerte, libre y independiente. Gloria al Señor. A la Segunda de Reyes. Ok. Vamos a leer la caída de Samaria, del versículo 9 al versículo 12. De Segunda de Reyes 18. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años de lucha. Los asirios se apoderaron de Samaria. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Alar, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no había atendido la voz de Jehová, sino que había quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No la había escuchado y puesto por obra. Al ver esto, el reino de Judá fue una experiencia aleccionadora, y quiere decir una experiencia de aprendizaje. La cruel devastación traída de Siria hacia Israel, hacia el reino norte, mostró las calamidades que podían venir sobre el reino de Judá a causa de la desobediencia. Desde ese momento, el reino del sur no fue conocido por el reino de Judá, sino también por el antiguo Israel. Amén. Desde ese momento ya Israel había desaparecido porque había sido cautivo por los asirios. Ya Judá no era Judá, sino también Israel. El pueblo del reino norte, el pueblo de Israel, no era menos israelitas, ni tampoco era menos descendiente de Abraham según su sangre, como las personas del reino sur. Por lo tanto, esto claramente le mostró a Ezequías, rey de Judá, que si ellos dejaban de escuchar y de poner por obras los mandamientos de Dios, también enfrentarían juicio, porque no eran diferentes a ellos, sino que tenían la misma sangre y el mismo linaje. Pero la diferencia es que el reino desobedeció y el otro reino. El reino del norte fue desobediente y el reino del sur no. Amén. ¿Y por qué aquí dice que específicamente el rey de Asiria se llevó contigo a los israelitas y los puso en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medios? Esto fue con el propósito de alejarlos lo más posible, para desmoralizarlos, para desanimarlos y para poderlos hacer contagiar de las culturas y de las costumbres asirias de los pueblos de Alá, de Abor, en las ciudades de los Medos.
Amén. Sennacherib invade Judá. A los 14 años, en el versículo 13 en adelante, a los 14 años el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, junto a todas las ciudades fortificadas de Judá. Ok, ya el rey de Asiria, Sennacherib, ya había sitiado a todo el pueblo, ya había tomado Samaria, ya había tomado Israel, ya había tomado al rey del norte, ya se los había llevado, ya a los años empezó a planificar un ataque ya contra la nación que quedaba, que era la nación de Judá. Amén. Y logró tomar territorio de las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías, rey de Judá, volvemos a la escritura, versículo 14. 14, sí. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria, envió emisarios al rey de Asiria que estaban en Laquis, diciendo: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los oficiales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Amén. Vemos a un Ezequías que dijo, se levantó, no hizo oposición al rey de Asiria, sino que dijo: yo he pecado. Yo he pecado, dime qué te doy. El rey de Asiria le dijo: necesito oro, necesito todos tus tesoros. Y el rey Ezequías lo primero que se le ocurrió fue desarmar el templo del Señor, quitarle el oro, quitarle el tesoro y entregárselo al rey de Asiria. Amén. Estamos en el 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Ramsés. Pues vamos a hacer una pausa aquí. 5 años después de la caída del reino de Israel, de Samaria, ahora el rey de Asiria llevó la fuerza contra Judá, quien los había resistido exitosamente en el pasado versículo 7 de Segunda de Reyes. Él capturó todas las ciudades fortificadas de Judá y solo necesitaba tomar Jerusalén para completar y conquistar su plan completo de tener a toda la nación subyugada bajo el reino. La mención a Laquis, que podemos leer aquí en el versículo 14, ¿amén?, es importante históricamente dentro de este relato porque estaba a 30 millas, es decir, a unos 50 kilómetros, a unos 45 kilómetros estaba a 50 kilómetros o a 30 millas al oeste de Jerusalén, estaba muy cerca de Jerusalén y era la defensa, la última defensa que le quedaba a la capital donde estaba la parte más importante de este reino. Su posición era importante para las defensas del rey Ezequías y como dato importante, los arqueólogos han descubierto allí en ese territorio los restos de aproximadamente 1500 bajas que datan a la historia de esta batalla del rey Sennacherib asirio sobre la ciudad de Judá. Vemos una palabra interesante que el rey Ezequías expresa, que dice: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Ahora, ¿qué pasó con Ezequías? ¿Qué pasó con la seguridad de Ezequías? ¿Qué pasó con la resistencia que Ezequías
Ezequías le estaba haciendo a los asirios en ese momento. Aunque esto fue una clara, aunque entendible, falta de fe de parte de Ezequías. ¿Por qué entendible? Estaba sitiado, estaba rodeado. Él veía que no pasaba nada, que el Señor no intervenía por él. Y le faltó, se quebrantó su fe. Y su respuesta fue: he pecado, diciéndoselo, declarándoselo a un asirio, al rey de Asiria. ¿Qué quieres que te dé? Él sintió que era más sabio y era más negocio hacerse súbdito del rey de Siria que hacerle, contrarrestarle, salir a la defensa del pueblo de Dios, salir a la defensa de Judá. Porque él vio al rey de Asiria, un poderoso rey que ya tenía todo conquistado, solo faltaba a él. Entonces habrá pensado: si este hombre ya hizo todo esto, solo falto yo, no creo que pueda lograr hacer la defensa, lograr vencer esta nación. Podemos pensar que con el reino del norte, el bastión del norte, amén, había sido conquistado y todas las ciudades fortificadas de Judá habían sido capturadas. Dios había demostrado que no intervendría por Judá. Por lo tanto, el rey sintió que debía hacer algo por él mismo. Tal vez esto recobró fuerza en Ezequías cuando recordó la influencia de su padre acá sobre la nación y pensó que quizás era un castigo que venía de parte de Dios a causa de la desobediencia de su papá. Por tanto, Ezequías dio toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Ezequías pensaba que con esa política de negociación el pueblo de Judá iba a ser salvado, pero hizo todo lo contrario, porque hizo al pueblo más pobre, hizo a la nación más pobre y desvalijó la casa del Señor. Y esto lo que hizo fue demostrarle al rey asirio el temor que tenía acá sobre él, y lo hizo hacer más osado contra Judá. Del 17 al 20 continuamos leyendo y dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsés con un gran ejército. Amén. Desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decía ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién confiáis que te has rebelado contra mí? Amén. Aquí describe la palabra, amén, que el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsar y al Rabsés. Es decir, Tartán era el comandante de todo el ejército. Amén. El Rabsari era como el rey de los eunucos en ese entonces, y el Rabsacés era el copero principal del rey. O sea, el rey asirio mandó a sus principales delante de de Ezequías, a hablarle, y Ezequías envió a su comité político a negociar, pero los asirios no querían negociar. Los asirios querían era tomar Judá, a pesar de que Ezequías ya había entregado el precio de la libertad
que Ezequías consideró que era lo justo y lo que se debía hacer para comprar su libertad. El Rabsaces en realidad no era un hombre, sino que se describe en ese momento como el comandante de campaña del ejército asirio. Representaba a Sennacherib, el rey asirio. El Rabsaces es un título asirio, posiblemente originalmente como copero principal. Amén. Acamparon junto al acueducto del estanque, dice. Y en esa posición el ejército asirio estaba en control total y podía dirigirse a la ciudad de Jerusalén y permanecer en pie en todo el tiempo que quiera, porque ya tenían la nación controlada. El estanque era el abastecimiento de agua principal del pueblo de Judá y era la puerta de salvamento, la posible salvación en caso de un ataque de sitio. O sea, se posaron sobre la única salida, se posaron sobre el cristal de emergencia durante un posible ataque. Ya estaban rodeados por todos lados. Y el Sennacherib, ¿no? El Rabsaces le dice: ¿qué confianza es en esta en la que te apoyas? Y nos gustaría pensar que Ezequías estaba confiando en Jehová, pero los hechos de Ezequías anterior a eso nos dan a entender que no lo estaba haciendo. Amén. Más de esto, el Rabsaces se estaba burlando de Ezequías porque, tal y como lo hizo su padre Acaz, estaba poniendo su confianza en el ejército egipcio. Y el Rabsaces estaba apelando a que él perdiera tal confianza. Pues para este entonces, estando sitiado, para Ezequías fue de gran tentación hacer una alianza militar con el pueblo egipcio, porque estaba rodeado y no tenía gente, no tenía para pelear. Sin embargo, más adelante, ahorita lo vamos a leer, podemos dar cuenta que incluso burlándose de él, le dice, el Rabsaces le dice a Ezequías, le dice: si quieres te doy 2,000 jinetes, o sea, 2,000 caballos si tienes quien los monte para que peleen conmigo. Se burlaba, lo pintaba, estaba en ese lugar apelando a las malas decisiones, apelando a la duda de Ezequías. Amén. Como el profeta Isaías hizo todo lo que pudo para desalentar al rey y a los líderes de Judá, poner su confianza en Egipto. Vamos a Isaías capítulo 30, versículo 1 al 7. Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 7. Dice el título: la futilidad de confiar en Egipto. Recordemos que Isaías, aunque está 11 libros después del libro de Ezequías, en ese momento era sacerdote y consejero del rey Ezequías. Y dice la palabra: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Primero se van a Egipto a preguntar y no a consultarle a él, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes bien les será para vergüenza y aún para
oprobio. ¿Qué estaba sufriendo Ezequías en ese momento? La profecía cumplida de Isaías, desalentando previamente el consejo de los egipcios, la confianza de Judá sobre los ejércitos egipcios, que solo iban a servir para sufrir vergüenza y oprobio. Amén. Isaías 19:11 también, 19:20, habla de este contexto sobre los egipcios. En este sentido, amén, el Rabsacés habló la verdad. Dios no quería que Judá no tuviera ninguna confianza en Egipto, pero el Rabsacés no lo hacía para llevar a una confianza firme en Dios. El Rabsacés no estaba apelando lo malo que ellos estaban haciendo para que ellos corrigieran y llevaran su confianza en Dios. Este no era el propósito. Amén. ¿Y para qué lo hizo? Para desmoralizar por completo a Judá y llevarlo a la desesperación. El Rabsacés lo que quería era atacar sus mentes, atacar su moral, para hacerlos desalentar y desanimar y empezar la guerra de ese modo para poder tomar el pueblo de Judá, la nación de Judá, que era la última que les faltaba. Y Satanás a menudo nos ataca de la misma manera, con frecuencia, incluso cuando nos dice la verdad. Amén. Cuando nos dice: eres un pecador. Nunca lo hace para llevarnos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados, correcto. Y si soy un pecador, Jesús murió por mí. Pero Satanás no te acusa como pecador para llevarte a Cristo. En vez de esto, la estrategia de Satanás, incluso aún diciéndonos la verdad, es desmoralizarnos y llevarnos a la desesperación y confiar en otros medios. El Rabsacés le dice a Ezequías: ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Las fuentes de nuestra provisión, el motivo de nuestra confianza, las razones de nuestras acciones deben evadir el juicio más penetrante que el diablo haga contra nosotros. ¿Amén? O de aquellos que se encuentran fuera de la presencia, fuera del rostro de nuestro Dios. Debemos de estar preparados para apelar cualquier crítica. Debemos de estar preparados para apelar cualquier juzgamiento que venga sobre nuestras vidas, para ser criticado, porque nuestro comportamiento está determinado por hechos que el diablo desconoce, que solo conoce nuestro Señor. Amén. Vamos al versículo. Ok. Los argumentos, he aquí que confías, del versículo 21 en adelante. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Ahí le confirma el Rabsacés a Ezequías que estaba confiando él en Egipto. En el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Amén. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para él. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Dice
el Rabsacés, se le ocurrió y cometió el error de decir de que sus acciones estaban respaldadas por un mandamiento del Señor. Amén. ¿Acaso he venido yo ahora sí, Jehová, a este lugar para destruirlo? Y aquí comete el error. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruye. Y vamos a empezar a desglosar aquí porque aquí se pone un poco más interesante la cosa. Rabsacés le dice a Ezequías, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Y extrañamente, el Rabsacés podía ver la verdad de la debilidad de Egipto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Rabsacés sabía la debilidad de Egipto y Ezequías no sabía la debilidad de Egipto, por lo cual puso su confianza en el ejército egipcio? La política de confiar en Egipto de Ezequías ciertamente fue un problema para la nación de Judá. Amén. El Rabsacés sabía su debilidad porque ya los asirios habían luchado contra los egipcios y ya se habían enseñoreado sobre estos ejércitos y sabían que no tenían oportunidad. Que recordemos que estamos hablando de que en este momento los asirios eran un ejército muy poderoso, muy grande, eran los del momento, los que estaban conquistando. El ejército egipcio había sido derrotado en el Pequén. El mismo Rabsacés había visto esto, pero sus palabras tienen más alcance y provocan más daño cuando expone la mala decisión de Ezequías en confiar en el ejército egipcio. Seguramente pensó que ellos sabían que cualquiera que confiara en Egipto sufriría por ello. Y como la terminología usada al inicio de este pasaje para hacer referencia a Egipto es la misma terminología que Isaías usa para simbolizar a Egipto, en Isaías capítulo 42, versículo 3, aquí que me lo pueda leer. Isaías capítulo 42, versículo 3. Amén. Algunos estudiosos de las Escrituras han sugerido que este momento del rey de Asiria contra Ezequías es la profecía cumplida por el profeta Isaías capítulo 42 versículo 3, cuando se refiere a la terminología de caña cascada. Algunos han sugerido que el Senaquerib, rey de Asiria, estaba relacionado con esta profecía y la situó aquí para persuadir e insinuar que las acciones en las cuales estaba llevando a cabo se estaban haciendo o llevando a cabo por la voluntad del Señor. Amén. En el versículo 25, donde Senaquerib parece estar consciente de la afirmación de Isaías, que esta era una vara que usaría el Señor para castigar a Judá. Eso lo podemos conseguir ahí mismo en Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías 10:5. Dice: oh Asiria, vaya báculo de mi furor, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandé contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo a las calles. Amén. El rey Senaquerib y todo su ejército estaban conscientes de estas profecías de Isaías
y estaban usando esto para que su argumento de invasión fuera más válido y debilitar la mente del pueblo de Judá. Y dice, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, el Rabsacés apeló ante ante Ezequías la respuesta de sus líderes, que él sabía que ellos iban a decir, pero nosotros confiamos en nuestro Señor. Él estaba muy adelantado, él tenía un discurso muy preparado. No es este cuyo que en lugares altos y altares agitados empieza a decirle todas las reformas que había hecho Ezequías sobre las cosas que había diseñado, que el pueblo de Judá había transfigurado el uso de las cosas santas que había hecho Moisés en adelante. Ezequías, cuando llegó, tumbó todo eso, y aquí empezó el Rabsacés a apelar y decirle, el Señor al que tú confías fue el mismo que tú mismo le quitaste los altares, que dejaste que tu pueblo no adorara libremente, sino que se hiciera un solo lugar de adoración. El pensamiento de Rabsacés sobre la reforma de Ezequías en realidad estaba buscando, él creía que eso había desagradado al Señor. ¿Amén? Pero déjeme decirle algo. El enemigo de nuestras almas tiene una increíble manera de desalentar las decisiones y desalentar los objetivos que los hijos de Dios se han planificado. Si Ezequías no hubiera sido cuidadoso, este argumento de Rabsacés hubiera podido haber cobrado sentido, cuando en realidad era una lógica demoníaca que estaban apelando delante del rey Ezequías para que se sintiera arrepentido y debilitada su mente por lo que había hecho. Y dice, yo te ruego que des rehenes a mi señor rey de Asiria, dice Rabsacés. El Rabsacés volviendo, usando todo tipo de estrategias. No solo estaban sitiados, no solo tenían al pueblo acorralado, sino que estaban atacando sus mentes. Pero fíjense algo muy curioso. Antes, en vez de entrar al ataque, ellos prefirieron entablar conversaciones con los gobernantes de este pueblo y atacar sus mentes, en vez de ir directo hacia ellos. La intención era que Judá se rindiera, que Judá cayera de la forma más humillante sin pelear la batalla. Esta era la razón por la que el Rabsacés estaba en el acueducto, ahí hablando con los líderes del gobierno de Ezequías. Pudo haberlo atacado sin este pequeño discurso, pero este hombre prefería que Judá simplemente se rindiera por el miedo y la desesperación. Y el enemigo usa la misma estrategia. Muchos de nosotros imaginamos a Satanás muriéndose por pelear con nosotros. Y en realidad Satanás no quiere pelear con nosotros. Y yo les voy a decir por qué. Porque primero que todo existe la posibilidad de que nosotros ganemos porque tenemos el respaldo de nuestro Señor. Esa es la primera. Amén. Y en segundo lugar, lo que Jehová haga en su vida a través de las batallas que vivimos cada uno será de gran bendición para otras personas. No, Satanás no va a preferir pelear con usted en absoluto. Él preferirá convencerlo de que usted se rinda. Vemos esta misma estrategia usada contra Jesús cuando fue llevado al pináculo del templo. Satanás prefirió ofrecerle todos los reinos del mundo a cambio de su adoración y estaba intentando evadir la batalla porque él no quería pelear con Cristo, él quería que Cristo se rindiera. Pero como no funcionó con Jesús, no debería de funcionar con cada uno de los presentes que se encuentran en esta mañana.
porque mayor es el que está con nosotros y Él es el que se encarga de pelear cada una de nuestras batallas. Así que Satanás no quiere pelear por ti. Satanás quiere convencerte para que tú mismo pierdas y tú mismo te rindas. Y Rabsacés continúa y dice: te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinete para ellos. Aquí Rabsacés se burló del débil ejército de Judá. Él le dijo: incluso si te ayudara con 2000 caballos, no te serviría de nada. Básicamente su mensaje fue: podemos derrotarte con las manos atadas a nuestras espaldas. Pues ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, el menor de mi señor? O sea, mandaron al menor y ni siquiera con el menor ustedes son capaces de pelear. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Rabsacés guardó su mejor golpe para el final. Amíntalo, Ezequías, Dios está de mi lado. Como todo buen engaño, hubiera sido más fácil para Ezequías y para sus hombres creer este. Después de todo, ¿acaso los asirios no habían sido ampliamente exitosos? Seguramente Dios debe de estar de su lado, puede haber sido el pensamiento de Ezequías, que yo creo que lo fue porque terminó pagando un precio. ¿Acaso no tenían el ejército más poderoso? Seguramente Dios estaba de su lado. Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela, dice el Rabsacés. Y este era el golpe final de su brillante ataque. Ezequías, Dios me dijo que te destruyera. Yo solo estoy haciendo tu voluntad y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Así que mejor ríndate. Significativamente, podemos decir que Rabsacés estaba parcialmente en la verdad. Dios es parcialmente lo correcto. Dios estaba con él y su ataque a Judá cumplió con el plan profetizado por Dios al conquistar Siria a Israel y llevar a Judá al límite. Los asirios sí hicieron la voluntad de Dios que profetizó Isaías, que todo esto acontecería en el libro de Isaías capítulo 8 y capítulo 7 y capítulo 8. Muchos otros pasajes en Isaías también hablan de esto. Él permitió que esto sucediera para que el plan se cumpliera. Sin embargo, nunca debemos pensar que Dios miente un hombre inocente con un plan malvado. De hecho, aunque Dios predijo por el profeta de la boca del profeta Isaías este plan malvado de los asirios y la confianza de Ezequías sobre el reino de Egipto y la caída del reino del norte de Israel, aunque Dios predijo y planeó esta invasión de los asirios, ciertamente Rabsacés estaba mintiendo cuando dijo: Jehová me ha dicho. Jehová no tuvo que hacer nada solamente el Señor permitió que los asirios continuaran con su deseo de guerra, con los corruptos deseos de sus corazones perversos. Por lo tanto, los asirios no podían excusarse de que el Señor los había mandado a hacer todo lo que hicieron. Simplemente se lo permitió para que se cumpliera su palabra y para que aprendieran que la desobediencia tenía un castigo y una consecuencia. Estábamos haciendo la voluntad de Jehová. Como tampoco Judas pudo haberse presentado legítimamente sobre excusas sobre haber entregado a Cristo. Era el plan de Dios. Amén. Que se iba a cumplir sobre Judas para entregar a Cristo. Pero no hay excusas para Dios. Tampoco había excusas para los asirios haciéndose convencer de que como el Señor estaba cumpliendo la profecía sobre el reino de Israel y sobre el reino